En nombre del Centro Nacional e Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima, les doy la bienvenida a este segundo webinar de la ronda Audiencias Virtuales Vademecum. El día de hoy desarrollaremos el tema ¿Cómo persuadir en un entorno virtual? A los abogados nos entrenaron a ilustrar, argumentar, defender posiciones y sobre todo convencer. Pero esto siempre imaginando un contexto presencial, un entorno físico. Tanto durante nuestra vida académica como durante el desarrollo de nuestro ejercicio profesional, los abogados litigantes hemos desarrollado una serie de destrezas y prácticas justamente para desempeñar un buen rol durante una audiencia. Estas destrezas no solo involucran el uso de la expresión verbal, sino también la magia de la expresión no verbal, los recursos psicológicos, el poder de la mirada, entre otros. Hoy, con la irrupción de las audiencias 100% virtuales, nos encontramos ante un reto. ¿Cómo trasladar a un entorno virtual todo ese bagaje, todas esas prácticas que tenemos? ¿O acaso tendremos que persuadir y tendremos que prescindir de todas esas prácticas y esas técnicas? ¿Tendremos que prescindir del lenguaje corporal? ¿Han perdido vigencia los principios de comunicación y persuasión? ¿Cómo podremos empatizar a través de una pantalla? Para resolver y conversar sobre este y todos los temas conexos, tenemos a dos expertos en la materia con nosotros. Tenemos a Malcolm Malka, que es licenciado y magíster por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Actualmente es director de teatro y consultor en comunicación persuasiva. Trabaja principalmente con abogados, justamente ayudándolos a potenciar su comunicación en vivo para ser más persuasivos. Y como parte de esta labor, también es coentrenador del equipo de la Pontificia Universidad Católica de la Facultad de Derecho para las competencias internacionales de litigio. También contamos con José María de la Jara, que es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú y magíster LLM por la Universidad de Columbia. José María ha trabajado en el estudio Bullard Falla Escurra y también en la American Bar Association Rule of Law Initiative. Actualmente es fellow en Kleros, que es un protocolo de software libre que utiliza blockchain y crowdsourcing para resolver disputas de forma justa. Su trabajo se centra en la intersección entre la resolución de disputas, las ciencias conductuales y la tecnología. Malcolm, José María, muchas gracias por estar con nosotros hoy día. Sabemos que han preparado una presentación conjunta y así que les cedo la palabra, no sin antes invitar a toda la audiencia a formular todas las preguntas que tengan a lo largo de las presentaciones a través de los comentarios de YouTube. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Buenos días con todos. Bueno, mi nombre es Malcolm Malka, como ya me han presentado. Yo voy a iniciar la presentación y luego José María va a secundarme y luego va a haber un momento para todas las preguntas que ustedes quieran hacernos. Le agradezco en primer lugar a la Cámara de Comercio de Lima que haya podido invitarme a esta presentación y les agradezco a todos ustedes por estar aquí, por acompañarnos. Bien, yo voy a empezar a compartir la pantalla para precisamente empezar a desarrollar la presentación que tengo preparada para hoy para ustedes. Lo fundamental de lo que vamos a hablar hoy día es de cómo persuadir en un entorno virtual. En esa línea, es muy importante que yo les explique que en realidad la forma de persuadir en un entorno virtual no dista tanto de la forma de persuadir en un entorno presencial. Y precisamente de lo que vamos a hablar ahora es justamente de cómo estos principios se mantienen
Y lo que hay que hacer es simplemente adecuarlos con naturalidad, con sentido común, con inteligencia a este nuevo entorno virtual y se van a dar cuenta que eso es mucho más sencillo de lo que parece, ¿de acuerdo? Todo aquello que yo voy a compartir con ustedes tiene que ver con principios de comunicación persuasiva en concreto, y con cómo esto sucedería desde la técnica que un actor usa para estar en el escenario, o finalmente, que es lo que corresponde a este entorno virtual, para estar frente a una cámara. Porque como ustedes saben, el cine es un arte que no solamente es masivo, sino que todos disfrutamos y sabemos de la potencia comunicativa que tienen los actores a través de la pantalla. Esto no tiene por qué ser distinto para un abogado en este caso, en esta circunstancia. Y los principios que utiliza un actor de teatro y los principios que utiliza un actor de cine son fundamentalmente los mismos, simplemente se adecuan a dos entornos diferentes. Y hoy día vamos a hablar justamente de cómo adecuarlos a un entorno virtual. Muy bien. En esa línea, lo primero, lo fundamental que yo tengo que compartir con ustedes en relación a todo este trabajo es que aquello de lo que un abogado, probablemente ustedes esto ya lo tienen en cuenta, pero nunca está de más decirlo, aquello de lo que un abogado tiene que estar siempre muy consciente y aquello que liga su trabajo con el trabajo de un actor, es precisamente que un abogado frente a un tribunal cuente una historia, ¿de acuerdo? Con contar una historia no me refiero a que miente, me refiero simplemente a que organiza una serie de hechos para que el tribunal pueda, por supuesto, comprender qué cosa es lo que pasó desde la perspectiva de su representado, ¿no? de la persona jurídica o de la persona natural que el abogado representa. Este principio es el mismo principio que utilizan los actores para su trabajo sobre un escenario o en una pantalla. Los actores cuentan historias, los abogados también. Ahora, la historia que tiene el abogado que contar es una historia que tiene un objetivo particular. Los actores cuentan historias sobre muchísimas áreas de la vida, pero un abogado cuenta una historia con un objetivo particular, y es que el tribunal falle a su favor. Por supuesto, esta es una historia que además de en los hechos estar muy bien organizada y ser muy atractiva y muy interesante, tiene además que estar anclada en el derecho, ¿no? Tiene que estar sustentada en el derecho. Ahora, el asunto de saber que hay que contar una historia también nos obliga a tener en cuenta cuál es la mejor estrategia para contar esa historia frente a un tribunal. Y sin duda, si lo que queremos es que el tribunal falle a nuestro favor, la mejor estrategia es persuadirlo. No nos vamos a detener demasiado en este punto, sino que vamos a ir directamente a cómo hacer eso, cómo persuadir. Para persuadir es fundamental que las personas con las que nos comunicamos sientan que nosotros somos personas confiables, personas que sujetas de crédito, ¿no? Personas verosímiles, personas en las que se puede confiar. Para esto es fundamental que el abogado se identifique con el caso que está defendiendo, se identifique con su cliente, con su representado y pueda transmitir eso con verdad. Lamentablemente, a veces, por los nervios, por la inexperiencia o porque necesitamos aprender una serie de recursos que no hemos aprendido, a pesar de que estamos realmente muy identificados con el caso, realmente muy identificados con nuestro representado, confiamos en su historia, confiamos en su verdad, no somos capaces de transmitirnos verosímilmente hacia las personas con las que nos comunicamos. Esto probablemente le ha pasado a alguno de ustedes cuando era muy joven, muy inexperto, o probablemente les ha pasado en más de una ocasión con sus propios representados, o con testigos, o con peritos, cuando tienen que expresar su verdad hacia el tribunal. Para evitar, o mejor dicho, para garantizar que todo lo que decimos sea comunicado con verdad, lo fundamental es, si es que no tenemos el don natural de la comunicación para transmitirnos con veracidad absoluta, lo fundamental es que nos entrenemos en la técnica. Y en ese sentido, para persuadir, vamos a hablar rápidamente de 5 principios que son fundamentales para hacer este trabajo y en los que, por supuesto, cualquiera se puede entrenar. El primer principio, y para mí el más importante, es por supuesto la teoría del caso, el contenido del discurso. Esto es esencial y sin duda ustedes, por toda su formación y toda su experiencia, pues están más capacitados que cualquiera para hacer una buena teoría del caso, para armar una buena historia bien anclada en lo jurídico, ¿de acuerdo?
Yo no me voy a detener en este punto, porque en este punto, sin duda, quien más se tiene que detener es un abogado. José María lo va a desarrollar un poco más profundamente, y también va a hablarles de otro elemento que yo ahora les voy a señalar. Otro elemento fundamental es el lenguaje corporal, y este elemento es probablemente el que en el entorno virtual tenemos que cambiar más. Y es en el que yo me voy a detener en la charla de hoy, porque como ustedes saben, es una charla tenemos más o menos 20 minutos cada uno para comunicarnos con ustedes, así es que no se puede abordar todo. Me voy a detener sobre todo en el lenguaje corporal. Pero antes de eso voy a terminar de contarles los principios. El manejo de la palabra hablada, ¿no? El hecho de que sea atractiva la manera en la que hablamos, que no sea monótona, que no sea aburrida, que el volumen esté bien, que los tonos sean adecuados, que tengamos mucha escucha, que el discurso tenga dirección, etcétera, etcétera. Todas las variantes que probablemente algunos de ustedes conocen sobre el manejo de cómo decir lo que escribo, pero cómo decirlo, cómo llevarlo a la vida, ¿no? Para quienes lo escuchan, para quienes me ven, ya sea a través de una cámara o a través, o en la vía presencial. El penúltimo y cuarto elemento es la inteligencia emocional. No, el litigio es un juego profesional que tiene unas reglas muy, muy particulares, en donde además hay una jerarquía, porque el tribunal es quien, nos guste o no, va a decidir sobre la situación, y sobre eso hay que saber cómo jugarse y cómo comportarse emocionalmente, ¿no? No todas las circunstancias de la vida son iguales, no en todas las circunstancias de la vida nos podemos permitir el mismo manejo emocional. En algunos tenemos que ser mucho más inteligentes, ¿no? mucho más hábiles sobre cómo manejar ciertas cosas que de pronto en nuestra vida normal no lo necesitamos. Sobre esto, de hecho, José María va a hablar un poco también concretamente sobre empatía. Te va a ser muy interesante. Y el quinto principio es el conocimiento de la audiencia. Como cualquiera sabe, en cualquier circuito comunicativo hay un emisor y hay un receptor, y evidentemente, mientras más conozcas a tu receptor y seas capaz de comunicarte en sus términos, pues más exitoso serás, ¿no? Eso da lo mismo con tus amigos, con tu enamorada, con tu esposa, con tus hijos, con tus jefes, da exactamente igual, ¿no? Muy bien, yo como les dije me voy a dedicar hoy día solamente a lo que acabo de señalar hoy día con rojo, que es el manejo del lenguaje corporal. Todos estos principios sin duda sufren algún tipo de ajuste en relación al entorno virtual, pero básicamente yo les diría que la lógica en la que se transmiten en vivo es muy parecida a la lógica en que se transmite en el entorno virtual. Quizás el que sufre un cambio más importante es el lenguaje corporal, y por eso me voy a detener. ¿De acuerdo? Vamos a hablar rápidamente primero de los principios del lenguaje corporal, y uno por uno yo les voy a ir dando algunas recomendaciones sobre cómo organizarlos para el entorno virtual. ¿Por qué es tan importante el lenguaje corporal? Porque con el cuerpo nosotros hacemos cosas, y es algo que a veces nosotros olvidamos. Pensamos que hacemos cosas solo con la palabra, o pensamos a veces que hacemos cosas solo con los objetos, con los documentos. Pero en realidad lo que más hacemos son cosas con el cuerpo. Nuestro cuerpo habla, nuestro cuerpo comunica, nuestro cuerpo tiene acción. Y si no me creen, yo les quiero pedir que por favor le presten mucha atención al video que voy a presentar a continuación. Es muy cortito. Perdón, creo que no he compartido el audio. Voy a salir voy a dejar de compartir para compartir primero bien el audio. Ok, ahora sí. Presten atención a este video, ¿sí? Dura pocos segundos. Look at this lucky policeman gets to shake hands with the President of the United States. Oh, and here comes the Prime Minister of the... No. Ok, ¿qué vemos aquí? A dos personas caminando de espaldas. Probablemente ustedes han identificado una de ellas, la mayoría o casi todos a Obama, y probablemente algunos han identificado también al ex primer ministro de Inglaterra. Si se dan cuenta en este video, a estas personas nosotros no les vemos el rostro, no les escuchamos decir una sola palabra, y sin embargo, tenemos una percepción de ellos, ¿no? Probablemente alguno de ustedes pensó que el primer ministro de Inglaterra era una persona distante, un poco soberbia, o simplemente una persona un poco torpe. Y la mayoría de ustedes debe haber pensado que Obama es un tipo más bien cercano, cálido, humilde, sencillo, ¿no? Una serie de expresiones positivas. Probablemente, la mayoría, quizás alguno no, pero en líneas generales ese debe ser el pensamiento predominante.
¿Por qué estoy hablando de esto? Porque quiero que vean quiero que noten que ustedes acaban de ver a dos personas caminar, no las han visto ni siquiera 30 segundos, y sin embargo han generado una percepción de ellas. Fíjense lo potente que es nuestro cuerpo para generar percepciones. Esto quiere decir que tenemos que cuidar todo lo que hacemos con nuestro lenguaje corporal todo el tiempo. Pues no, sería una locura, ¿no? Sería un tormento vivir así. Uno es como es, y de la forma en que uno es, genera su belleza natural, y a partir de eso uno tiene pues, pareja, amigos, familia, y que te quieren como eres, y está bien. Pero sí hay una diferencia, creo yo, importante, si es que nos referimos al campo del trabajo. Porque si nos referimos al campo del trabajo, y en este caso al campo del litigio, la forma en que el árbitro me percibe sí es parte de mi labor. Y sí es algo que tengo que cuidar. Y por lo tanto es importante que yo conozca, que sea consciente de lo mucho que mi cuerpo comunica y de cómo organizar los componentes básicos, vamos a hablar a continuación de ellos, acerca de esa comunicación. ¿Para qué? Para que no haya malos entendidos, para que no me perciban como la persona que no soy o como la persona que no me conviene ser percibida. Fíjense este otro video que les voy a compartir ahora mismo. Look at this, look. Este de aquí. Préstenle muchísima atención, sobre todo a la reportera. Van a ver aquí a una reportera entrevistando a un ganador de una competencia física. Quiero que le presten mucha atención a ella, sobre todo. Hi, this is Stacey Thompson here with Flex Magazine. I am actually with the winner of the 202 British Grand Prix, Flex Lewis. We know that we have been waiting for you to get back on stage for 18 months now. What does this sweet victory and well-earned victory mean to you at this very, very moment? I was crying on stage. I've been crying off stage. I don't want to cry again, but Ok, he parado aquí el video a propósito, porque como ustedes ven, la reportera tiene un gesto controvertido, por lo menos, ¿no? Puede ser que esta forma en la que ella se muerde los labios sea simplemente nuevamente una torpeza, como lo que el ministro de Inglaterra, el ex primer ministro de Inglaterra hizo hace un momento en el video anterior, o puede ser que efectivamente pues, el chico que tiene al frente le resulte muy atractivo, ¿no? Bueno, es un campeón, y además está semidesnudo, y además tiene el cuerpo de He-Man, ¿no? Entonces, es posible, pues, ¿no? Que quizás cualquiera, o a muchas personas les parecería un hombre atractivo, y no sé, a ella de repente se le escapa un gesto que no conviene, pero que también es comprensible que se le puede escapar si le resulta, pues, este hombre muy excitante, ¿no? ¿Esto es una anécdota o es importante? Bueno, depende siempre del contexto, nuevamente, ¿no? Si es que fuera una parrillada con amigos, pues sería simplemente una anécdota, pero si esta chica está trabajando, es importante, ¿no? Porque puede ser tomado como, incluso si es solo una torpeza, si simplemente la chica se muerde el labio por distraída, puede ser tomado igual como una situación inadecuada, ¿no? Si la imagen fuese al revés, incluso, si ella fuese hombre y él, la persona semidesnuda, fuese mujer, probablemente, y con justicia y con razón, las redes arderían y dirían pues que el reportero es un mañoso y que es un acosador y que debe ser despedido, y quién sabe, probablemente hasta sea sancionado en su trabajo con una suspensión o la pérdida de su empleo. Entonces, fíjense lo relevante que es ser consciente del lenguaje corporal, ¿de acuerdo? Entonces, Hi. todo esto, como les digo, todo el lenguaje corporal revela todo el tiempo cosas de nosotros, ¿no? Fíjense que en esta imagen están tratando de hacer lo posible Trump y Clinton por parecer amables, por parecer juiciosos, pero aquí ya es evidente que se odian y que son el dúo Pimpinela, ¿no? Para quien no lo notó en la imagen anterior, en donde a mí también me parece bastante evidente que hay fastidio, pues aquí ya es evidente que son el dúo Pimpinela. Y aquí tienen ustedes a Obama, el simpático Obama de hace un rato, el humilde, el cercano, el apropiado, ¿no? Lo tienen aquí mirando de una manera muy, muy acosadora precisamente a la persona que nosotros pensamos que sería más acosador que él, ¿no? Que es Putin. Parece más una imagen de cuando los pesos pesados del box
están previos a la pelea que una imagen de un saludo protocolar del presidente, ¿no? Entonces, nuevamente, es precisamente en el espacio del trabajo en donde el lenguaje corporal es algo que cuidar mucho, porque va a ayudarnos a darle información positiva sobre nosotros a los demás, y en este caso a los árbitros. Pasemos rápidamente entonces a estos componentes que hay que cuidar, y vamos a hablar justamente cómo cuidarlos en el entorno virtual. El primer componente, son solo 3. El primer componente del lenguaje corporal importante es la mirada. Es fundamental porque la mirada es la relación de nosotros con nuestro mundo, con nuestro universo. En esa línea, esta mirada puede tender a ser directa, o sea, estar bien dirigida hacia nuestra audiencia, o puede tender a ser flexible. Seguro que en el colegio han tenido algún profesor o profesora que miraba para cualquier lado menos hacia los alumnos, ¿no? Quizás hasta les pasó en la universidad, ¿no? Hay gente que dicta clases mirando al ecran, mirando al suelo, etc. Eso, por supuesto, no debe pasar, ¿no? Si es que lo que uno quiere hacer es persuadir. Fíjense lo importante que es la mirada, lo completamente hipnótica que puede ser la mirada, y el intenso canal de comunicación que puede generar con el otro, ¿no? Si alguien te mira a los ojos, tú naturalmente vas a querer devolverle la mirada. O vas a revelarle cosas, vas a revelarle información de ti que de repente no te conviene revelar. Entonces es importante aprender a manejar este recurso, ¿no? Porque además puedes transmitir emociones por la mirada, como se acordarán ustedes del gatito de Shrek, que lo hacía fantásticamente. Y en cambio, si tu mirada es flexible, como tiene este cuadro aquí, si tu mirada nunca está enfocada, si siempre está para cualquier lado, pues precisamente lo que pierdes es una comunicación fluida y directa. Ahora, la gran pregunta es, ok, ¿cómo hacemos esto en un entorno virtual? ¿No? Porque antes había que mirarle a los ojos a alguien y a entrenarse en eso, genial. Y ahora, ¿a quién tenemos que mirar? Bueno, ahora a quien tenemos que mirar es sin duda a la pantalla, a la cámara de nuestra laptop o a la cámara de nuestro celular. Entonces, en esta línea, quiero que entiendan que mirar a la cámara del celular o de la laptop, que yo sé que es algo que cuesta, de hecho a mí mismo me cuesta mucho todavía, todo esto es muy nuevo para todos nosotros, es el trabajo que hay que hacer, ¿sí? Para eso yo les recomiendo un tip, y es que utilicen su dedo índice. Disculpen, yo sé que esto normalmente es de mala educación, pero aquí es un tip tecnológico. Utilícenlo para ubicar la cámara de su dispositivo, ¿no? Fíjense que si colocan el dedo índice exactamente en el lugar donde está la cámara y se tapa toda la pantalla como le estoy tapando ahorita, van a poder ustedes estar seguros de que ese es el lugar al que tienen que mirar. Y que cuando miran a ese lugar, efectivamente va a crearse la sensación de que están hablándole a los otros directamente a los ojos. Eso es lo fundamental. ¿Qué es lo que deben evitar en el entorno virtual? Lo que deben evitar es el efecto por decirlo de alguna manera, la tentación del espejo. ¿Qué es esto? La tentación de mirar a la pantalla para estarse mirando ustedes mismos o para estar mirando a los demás mientras ustedes hablan. ¿Qué es lo que estoy haciendo yo ahorita a propósito, ¿no? Y lo he hecho hace un momento a veces porque, como les digo, también estoy trabajando en esto. Pero lo fundamental es evitar la tentación del espejo, ¿sí? Evitar la tentación de esto que yo estoy haciendo adrede ahora eso. Estoy dejando de mirar a la cámara y estoy mirando hacia la pantalla. De hecho, estoy mirando específicamente a la pantallita que tiene mi rostro, ¿no? Y probablemente, si es que alguien más estuviese hablando, eso estaría muy bien. Pero cuando yo hablo, cuando yo lidero la comunicación, esto está mal. Lo que hay que hacer es esforzarse por mirar el 95% del tiempo a la cámara. Es evidente que hay momentos en los cuales uno tiene que bajar la mirada para revisar sus notas, o tiene que coger alguna cosa, pero el 95% del tiempo hay que mirar a la cámara, sobre todo cuando uno habla, ¿de acuerdo? Eso respecto a la mirada sería lo esencial. Voy a volver a compartir la pantalla. El segundo componente es la columna, ¿de acuerdo? Tanto cuando estén parados como cuando estén sentados. ¿Por qué digo sentados? Porque ahora de seguro que van a hacer casi todas sus charlas y sus presentaciones sentados, ¿no? Entonces, la columna es la constitución de una persona. Nuevamente, va entre erguida y encorvada con un montón de matices, lo sabemos todos, y lo que hay que cuidar aquí precisamente, no solo parados sino sentados, es que nuestra columna esté erguida, porque miren la diferencia perceptiva, ¿no? O sea, miren este hombre de la izquierda y miren al hombre de la derecha.
Probablemente a las mujeres que están conectadas les va a resultar naturalmente más atractivo el hombre de la izquierda que el hombre de la derecha, a pesar de que es el mismo tipo, a pesar de que es el mismo hombre. Nos pasa lo mismo a los caballeros, ¿no? La chica de la izquierda, que maneja muy mal su columna, nos va a resultar menos atractiva que la chica de la derecha, que tiene una postura simple y llanamente erguida. Y esto pasa igual, fíjense, en la transmisión o desde la cámara hacia las personas que nos miran, ¿no? O sea, la sensación entre la persona que está bien sentada, que es esta chica que tiene el check verde a mi derecha, ¿no? Es distinta a la percepción de la chica de la izquierda, que tiene los hombros un poquito doblados, la columna un poquito tirada hacia adelante, el cuello un poco cerrado. Entonces, es fundamental tener esto en cuenta. Y otra cosa en este entorno virtual que es fundamental tener en cuenta es qué plano me conviene manejar para comunicarme. Miren, para hacerla corta, el plano que más les conviene, o el plano que yo considero que más les conviene y que les sugiero, es un plano medio corto o un plano busto. Se le dice de las dos maneras, ¿de acuerdo? Que es este plano que ustedes tienen aquí en la imagen. ¿Por qué? Porque este plano va a permitir que ustedes tengan parte de su... es más o menos el plano que los cubre hasta la altura de su codo, ¿sí? Va a permitir que ustedes puedan utilizar en algunos casos sus manos. Y esto es muy importante ahora, lo voy a desarrollar más adelante. Sobre todo ahora que estamos frente a una cámara, es mucho más importante que nuestro manejo del cuerpo sea más flexible. Por lo tanto, tener un plano cerrado solo en nuestro rostro no nos va a convenir tanto, o tener un plano cerrado solo en nuestros hombros tampoco, ¿no? Es importante que las manos sean parte del plano. A veces es difícil. Yo ahora, por ejemplo, estoy en un tipo de mesa que no me permite tener un plano medio, sino tengo un primer plano, ¿no? Solo está hasta mis hombros. Lamentablemente estoy en un tipo de mesa que no me da una posibilidad más amplia. Y ahora no es tan importante porque estamos simplemente en una charla. Pero si van a litigar, sí les recomiendo que utilicen un plano medio o corto o busto, porque como les digo, es el nombre que tiene generalmente, ¿no? Bien, para ir cerrando, vamos a hablar del tercer componente, que es el desplazamiento. Hace un momento les decía que la mirada es la relación de una persona con su mundo, el desplazamiento es la forma en que interactuamos con ese mundo. Y nuevamente puede ser o directo o flexible. Va a ser flexible cuando yo no tenga ningún control, ¿sí? Cuando las cosas, cuando por ejemplo mueva mis manos de tal manera que tapan mi cara, ¿no? Ustedes deben haber visto, ¿está mal mover las manos? No, mover las manos está muy bien, pero hay que ser preciso con lo que uno hace, ¿sí? Si quiere uno graficar algo, si quiere uno contar argumentos, eso está muy bien. Pero si va a verle uno tapándose la cara, pues eso no funciona, ¿no? Eso va en detrimento de la comunicación. Nos estamos literalmente disparando al rostro, por decirlo de alguna manera. Entonces, lo que sí tenemos que hacer es tener una comunicación directa, o sea, un manejo de todo nuestro cuerpo y de nuestra gestualidad, que sea lo más directo posible, que sea completamente consciente. En esa línea y en relación con lo anterior, nos conviene mucho más una postura abierta como las que tienen aquí en estas imágenes, que una postura cerrada ante la cámara. Tanto presencialmente como ante la cámara. Pero ya que estamos hablando de la cámara, concentrémonos ahora en el entorno virtual. Definitivamente las posturas cerradas no nos convienen. ¿Por qué? Porque comunican más bien falta de energía, molestia, depresión, que uno se siente muy estresado. Y sin duda, si lo que uno quiere es persuadir, tiene más bien que transmitir lo contrario, ¿no? Serenidad, confianza, convicción. De pronto la imagen de Mick Jagger es demasiado exagerada para este entorno, pero quería dejarles muy en clara la sensación de que el cuerpo abierto es el cuerpo que les conviene tener. De hecho, es el cuerpo, es la imagen que les presenté cuando les ponía el ejemplo de los platos, ¿de acuerdo? Fíjense la diferencia aquí, ¿no? Esta mujer tiene claramente una imagen con el cuerpo abierto, está todo su torso y su cuello están expuestos. En cambio, este hombre tiene una imagen con el cuerpo cerrado. Es ligero, pero es cerrado. Eso, si se dan cuenta ustedes, da la sensación de que ella está mucho más empoderada que él. De hecho, la imagen que ella tiene es la imagen de un superhéroe, ¿no? Superman se para así, ¿no? La Mujer Maravilla se para así, etc. Y lo otro que es fundamental tener, sobre lo que es fundamental tener mucho control, es sobre la gestualidad.
La gestualidad mal manejada puede hacer que un tipo como George Clooney, que ustedes saben pues, que es en general una estrella de Hollywood, y reconocida por ser más bien atractivo, guapo, pues aquí se ve pésimo, ¿no? Se ve muy mal. O sea, hasta George Clooney se puede ver feo con un mal manejo gestual. El Papa puede parecer un seguidor del heavy metal. Y Putin puede parecer un tipo simpático con el que te tomaría feliz una cerveza un viernes por la noche, ¿no? Aunque todos sabemos que no es precisamente una persona tan simpática y tan confiable. Entonces, para cerrar, lo importante en este punto, en el punto del desplazamiento, es tener pensamiento visual cuando estamos en un entorno virtual. ¿Por qué? Porque hay que tener en cuenta que ahora las personas no nos van a tener enfrente. Lo que van a tener enfrente es una cámara. Eso quiere decir que nosotros debemos perder potencia en relación a nuestro lenguaje corporal. No. Eso quiere decir que nosotros tenemos que ganar potencia en relación a nuestro lenguaje corporal. Que tenemos que estar muy conscientes de a dónde miramos, de cómo se proyecta nuestra columna y de tener todos estos elementos muy usados, muy bien calibrados. El cuerpo abierto, utilizar mucho las manos, ¿no? Pero utilizarlas con dirección, permitirnos gestualizar, pero también con mucha dirección, siendo muy conscientes de lo que hacemos. Y eso solo se consigue con entrenamiento, ¿de acuerdo? Para cerrar, hay una idea aquí fundamental que quiero que tengan en mente. Ustedes probablemente disfrutan mucho yendo al cine. Y como ustedes se darán cuenta, en el cine los planos se cambian una y otra vez. Se cambian todo el tiempo. Esto es a lo que me refiero cuando digo que hay que tener pensamiento visual en el desplazamiento, ¿sí? Pueden estar ustedes frente a la cámara durante 15, 20 o 30 minutos y eso naturalmente, si es que ustedes no hacen cambios, va a ser aburrido. Lo que ustedes tendrían que tratar de buscar, lo que ustedes tendrían que tratar de conseguir es que su discurso, sus presentaciones tengan muchas imágenes y además que cuando ustedes estén frente a los demás tengan recursos que hagan que cambie el encuadre, que cambie la toma, ¿no? Qué sé yo, si van a citar a alguien, meter por ejemplo un documento, sin taparse la cara obviamente, ¿no? Meterlo hasta cierto nivel en el que se note, de repente tener un vaso de agua, de repente jugar mucho con las manos para graficar cosas en concreto, para poner ejemplos, ¿no? Todo esto, por supuesto, hay que ensayarlo y en la medida en que lo ensayen lo manejarán mejor, pero lo fundamental es eso, tengan pensamiento visual. Que su cuadro no sea ustedes hablándole a la cámara sin mover ni un músculo, sin mover las manos, no, todo lo contrario, hay que potenciar mucho el lenguaje corporal. Bueno, yo con esto termino, me he pasado unos minutos, discúlpenme, y quedo atento a cualquier pregunta a la que pueda haber al final de la presentación. Muy buenos días. Muchísimas gracias a Marianela y a la Cámara por la oportunidad en verdad, me han incentivado a seguir investigando sobre estos temas ahora en el entorno digital y terminar una investigación. Y ahora justamente mi objetivo es compartir con ustedes algunos de estos datos que he encontrado. Mi visión es un poco más negativa que la de Malcolm, pero tal vez eso es un problema de ver el vaso medio vacío o medio lleno. Sobre lo que quiero profundizar ahora es cuáles son los efectos cognitivos que tienen las audiencias virtuales en la labor que van a realizar los abogados o que ya están realizando los abogados y litigantes al día de hoy. Comencemos por aquí. Quiero comenzar. En realidad esto sucedió hace un par de días. Ya, estoy viendo el chat. Mi ahijado cumplió 3 meses. Y eso me hizo recordar mucho este cómic. Acá vemos que como cuando una persona, cuando nace un bebé, cuando llega un bebé a una familia, uno de los primeros juguetes que se le regala es un carrusel o un móvil, como vemos aquí arriba. Ahora, esto lo comprobé porque le pregunté a mi amigo, mándame una foto del móvil y luego la visión que tiene tu hijo del móvil, del carrusel. Y lo que podemos concluir es que en realidad no necesariamente tiene una perspectiva muy halagadora.
está viendo otras cosas, digamos, que tal vez no han sido el objetivo de quienes diseñaron este juguete. Con este ejemplo lo que quiero resaltar es que hay que empatizar con la audiencia de nuestro producto. Si pensamos como litigantes, nuestro producto es la teoría del caso. Ahora le estamos poniendo un empaque distinto. En una audiencia virtual vamos a tener que dar ese producto, la teoría del caso, de manera a través de una audiencia virtual, ya no cara a cara. Entonces, por eso creo que es muy importante empatizar con quien en este caso en particular es el usuario, a la persona a la cual va a llegar nuestro producto, que son los árbitros. Entonces, por eso propongo realizar un mapa de empatía con los árbitros. Este es un mapa de empatía. Voy a minimizar esto. Y propongo comenzar con qué piensa y siente el árbitro, llamémoslo Sebastián. ¿Qué piensa y siente Sebastián ahora que tiene que desarrollar su tarea como árbitro en una audiencia virtual? Sobre eso, Landstrom hace una investigación. En realidad, los marqueteros, los psicólogos ya están investigando sobre estos temas, sobre los efectos de las videoconferencias desde los 80. Entonces, tenemos que ver esas investigaciones. Landstrom y otras personas hacen una investigación en la cual emplean a 12 testigos que presentan un accidente de tránsito ficticio, por supuesto, y luego dan sus declaraciones en dos modos de presentación distintos. Un grupo de testigos dan su declaración cara a cara, frente a los jurados, y el otro grupo a través de un video, a través de una videoconferencia, una audiencia virtual. 122 jurados vieron las declaraciones y calificaron su percepción sobre los testimonios del 1 al 7. Y lo que nos interesa en este punto es ver cómo fue calificada la confianza. Recordemos, del 1 al 7. Entonces tenemos los dos grupos. Aquí el grupo de testigos que vio las declaraciones, el grupo de jurados que vio las declaraciones a través de una pantalla, y aquí el grupo de jurados que vio las declaraciones en vivo, cara a cara. Del 1 al 7. Los que lo vieron a través de una pantalla lo calificaron en 3.61. En cambio, quienes lo vieron cara a cara, físicamente, lo calificaron en 4.30. Goodman, que hace otro estudio, concluye: quienes testificaron a través de video fueron percibidos como menos creíbles que quienes lo hicieron en un juicio regular, que, ojo, coincide con el resultado anterior. Aquí las personas que han declarado cara a cara han sido percibidas como más confiables en comparación con quienes declararon a través de un video. Lo interesante de esta cita de Goodman es que dicen que quienes testificaron a través de video fueron percibidos como menos creíbles que quienes lo hicieron en un juicio regular, incluso cuando los primeros fueron más precisos. Es decir, los testigos a través de un video fueron más consistentes, les cometieron menos errores, y eso fue a propósito, de eso se trataba parte del diseño del experimento. Y a pesar de eso, fueron percibidos como menos creíbles. ¿Por qué? Por el medio a través del cual estaban brindando su testimonio, en este caso, una videoconferencia. Entonces vemos, y es una pequeña conclusión de esta parte, que la confianza se quiebra en un escenario digital. ¿Qué piensa y siente Sebastián, nuestro árbitro, en este entorno digital? Siente menos confianza. Esa es una primera conclusión. ¿Qué podemos hacer? Hay varias, investigaciones que dan algunos remedios de qué podemos hacer frente a este escenario. Uno de los escenarios es reunirse antes. Hay muchísimas investigaciones que justamente reflejan que si antes conocías a las personas y habías interactuado con ellos cara a cara o en otro escenario, entonces el efecto que tiene la videoconferencia en la confianza no es tan grande. Entonces, por eso los litigantes tendríamos que tratar de reunirnos virtualmente antes de las audiencias. Sería muy bueno generar algún tipo de reuniones informales, de repente audiencias preliminares en las cuales justamente podamos conocer un poco más a los árbitros. Esto también resalta que hay que invertir en networking. Si ya quien conoces o quien no conoces está teniendo un efecto tan grande en la confianza a través de las audiencias virtuales, eso es algo en lo cual también tenemos que tomar en cuenta. Por supuesto, innovar en designaciones. Creo que es un momento también propicio para hacer designaciones de otro tipo.
no necesariamente seguir designando a los mismos árbitros reconocidos, que además sabemos que van a tener en estos momentos una carga muy grande y están muy ocupados, comenzar a designar, por ejemplo, a más personas que están al interior de una empresa, gerentes legales, abogados in-house. Por supuesto, hacen falta más designaciones de mujeres en el arbitraje, hace falta también más designaciones de abogados jóvenes. Vayamos al siguiente punto. ¿Qué ve nuestro abogado, nuestro árbitro, Sebastián? Acá lo que sucede es que nos hemos convertido en cuadrados, en una pantalla. Esta es una imagen de una clase de ciencias de la computación en Harvard con David Malan, y vemos que cada uno de sus alumnos se ha convertido en un cuadrado. ¿Qué se ve en estas audiencias? Además, hay una dificultad para hacer contacto visual, que ya comentaba Malcolm. ¿Por qué? Porque tenemos la tendencia a ver a la pantalla, cuando más bien, como muestra esta imagen, la cámara se encuentra arriba. Nos cuesta más prestar atención porque las videoconferencias generan una disonancia cognitiva. ¿Qué sucede? Que a través de la videoconferencia nuestras mentes están conectadas, podemos hablar uno con el otro, pero a la misma vez nuestros cuerpos están desconectados, no estamos en el mismo lugar físico, y eso es un escenario totalmente nuevo. El problema es que la forma en que las imágenes de video están codificadas y decodificadas, así lo dice Murphy, esta cita me encanta. El problema es que la forma en que las imágenes de video están codificadas y decodificadas, alteradas y ajustadas, parchadas y sintetizadas, introduce todo tipo de desperfectos. Hay bloqueos de la pantalla se congela también, la imagen se congela. Hay desperfectos, desenfoques, audio no sincronizado. Y nuestros cerebros se esfuerzan por llenar estos vacíos de la tecnología y dar sentido al trastorno, lo que nos hace sentir vagamente perturbados, inquietos y cansados, sin saber realmente por qué. De hecho, esto ya se ha titulado Zoom Fatigue. Hay un producto ya que se llama Zoom Fatigue. Este fenómeno de vernos cansados sin saber muy bien por qué, por tener una videoconferencia. Además, tenemos dificultad para empatizar. Lo dice Stork, la falta de contacto visual en la videoconferencia genera impresiones más negativas y sus usuarios son frecuentemente vistos como poco amigables. Quienes se comunican detrás de una pantalla tienden a hablar de manera más dura y agresiva a como lo harían en una interacción cara a cara. Entonces vemos que, ¿qué ve nuestro prototipo de árbitro, Sebastián? Primero, ve su capacidad de establecer contacto visual disminuida. No hay contacto visual, es más difícil realizar contacto visual. ¿Qué soluciones tenemos para eso? Primero, entrenar, como nos había dicho Malcolm, mirar directamente a la cámara, lo cual es muy difícil, sobre todo en el arbitraje, porque tenemos que estar a la misma vez viendo los documentos. Probablemente los que ya no lo tenían van a tener que comprar una pantalla adicional o incluso dos pantallas adicionales para poder en una tener los documentos, en otra la presentación y en otra un chat interno entre las personas del equipo. También se puede comprar hardware, como la pantalla que ven aquí, que ya tiene incorporado un mecanismo que permite que la cámara web esté a la altura de la pantalla, con lo cual yo puedo ver a la pantalla y a la misma vez hacer contacto visual. Y también podemos usar nuestra imaginación en el sentido de que en YouTube hay muchas guías para uno mismo hacer algunos trucos con la pantalla para que poder bajar la cámara web a la altura de la pantalla y poder hacer el contacto visual. ¿Qué más ve nuestro prototipo de árbitro en este mapa de empatía? Menos atención, hemos visto eso también, y menos empatía. Eso es lo que siente, por eso está a la mitad de estos dos cuadrantes, qué piensa y qué siente, qué ve. Ahora, sigamos con qué escucha nuestro prototipo de árbitro. Y acá quiero separar este argumento en dos. Primero, ¿qué escucha dentro de su comunidad, la comunidad arbitral? ¿Qué están escribiendo las personas, los arbitrólogos, los litigantes sobre esta nueva experiencia? Y del otro lado, ¿qué escucha concretamente en la audiencia virtual? ¿Qué problemas pueden existir al respecto? Comencemos con qué escucha en la comunidad. Y acá lo que he presenciado es que hay dos grandes grupos. Hay un grupo de abogados, por decirlo de alguna manera, pesimistas,
que su argumento principal es que con las audiencias virtuales han perdido la habilidad de leer a los testigos, de leer a las personas. Y del otro lado, hay un grupo de abogados muy optimistas, que dicen, oye, no, es todo lo contrario. Como la cámara se focaliza únicamente en la cara, nuestra habilidad de leer a los testigos más bien ha mejorado. Bueno, mi punto es que no hay que hacerle caso a ninguno de los dos. Esos argumentos se basan en un concepto pseudocientífico de Paul Ekman, de esta serie Lie to Me, que no tiene sustento en los papers científicos. Es falso que los seres humanos podamos leer de manera confiable los gestos faciales de los testigos, determinar si están mintiendo o si no están mintiendo. Lisa Feldman Barrett, que es una de las psicólogas más reconocidas en el campo de estudio de las emociones, realizó un metaanálisis. ¿Qué es un metaanálisis? Es un estudio de una serie de estudios que ya se han realizado sobre el tema. Y junto a otros 4 psicólogos que, por cierto, pensaban muy distinto a ella, revisaron 1000 papers sobre la detección de las emociones, la detección de los gestos faciales, de la detección de mentiras en las personas a través de cómo se expresa su cara. Y concluyeron de manera unánime lo siguiente: la habilidad de detectar estados emocionales a partir de movimientos faciales carece de sustento científico. Entonces, la recomendación muy fácil aquí es: no creamos en mitos. Ese es un mito que yo quería aclarar porque lo he escuchado muchísimo en la comunidad arbitral en los últimos meses. Ahora, ¿qué escucha expresamente nuestro prototipo de árbitro, Sebastián, en la audiencia virtual? Acá hay un problema que es resaltado por el reporte del 2015 de National Criminal Justice Reference Service. Dice, el audio en ciertos sistemas de videoconferencia usa una banda ancha, un bandwidth estandarizado, que filtra y corta la frecuencia de voz alta y voz baja, que son típicamente utilizados para transmitir emociones. Entonces es más difícil transmitir emociones a través de estas videoconferencias porque no podemos hacer uso de toda la gama, de todo el rango en la voz. ¿Qué escucha nuestro prototipo de árbitro? Vemos, primero escucha mitos. Frente a eso, la sugerencia es, si es una discusión científica, no escuchemos a los abogados, o al menos pidámosles el sustento científico, las fuentes. No hay que basarnos en intuición. Y del otro lado hay un problema de banda ancha estandarizada que genera que sea difícil transmitir las emociones. Bueno, hemos llegado quizás al punto más importante. ¿Cómo actúa en base a todos estos fenómenos? A menos atención, menos empatía, menos confianza, la dificultad de transmitir emociones, la falta de contacto visual en las audiencias virtuales. ¿Cómo actúa? ¿Cómo influye eso en la actuación, en las decisiones legales de las personas? Ahora, lo que me parece importante es que frente a ello, un consejo, digamos, elemental es que las personas, los litigantes, tienen que ser más visuales. ¿Y a qué me refiero con eso? Hay una cita que me encanta de Fagenson que dice, si la información se presenta oralmente, los jurados retienen el 10 al 20%. Si también se presenta visualmente, se retiene 65 hasta 85. ¿Qué significa esto? Que si utilizamos más campos de comunicación, no solamente el campo oral, sino también visual, transmitir la información a través de otros campos comunicacionales, entonces podemos generar otro tipo de percepción, un mayor impacto en la memoria de los jurados, de los árbitros, de los jueces. Este es un ejemplo que me gusta mucho de Bright y Goodman de la Hanti. Ellos ponen a 2 grupos de personas, unos jurados que simplemente se dedican a leer un transcript de un caso, una transcripción, y el otro grupo que además de leer esa transcripción se les otorga un par de fotos. Se llama evidencia macabra. Este tipo de fotos son fotos, digamos, sangrientas, fotos muy gráficas. ¿Y cuál es el impacto de esas fotos en el porcentaje de sentencias condenatorias? En el grupo que solamente vio en los documentos hubo un porcentaje de 8.8 de sentencias condenatorias. En cambio, quienes vieron exactamente el mismo caso, pero además se les otorgó un par de fotografías relacionadas al caso, hubo un 41.2% de sentencias condenatorias. Entonces aquí podemos ver el gran impacto de ser visuales. Cómo esto tiene una correlación, o cómo tiene una influencia directa
en el porcentaje o en la decisión legal, en este caso en el porcentaje de sentencias condenatorias. ¿Qué significa ser más visual? Por supuesto, utilizar PowerPoint en las audiencias virtuales. Podría ponerles varias investigaciones, incluso Fagenson ha hecho una respecto de cómo influye tener un PowerPoint bien hecho en las decisiones, pero creo que en este punto ya es algo de sentido común. Documentar la controversia implica también tener una labor de proyección. Yo no voy a poder ser visual si recién un día antes de la audiencia quiero introducir documentos, introducir fotografías al expediente. Eso ya pasó el tiempo. Si yo estoy, por ejemplo, administrando el contrato, en ese momento me tengo que ocupar de, por si acaso, si existe la posibilidad de que vaya a existir, se vaya a dar una controversia más adelante, tengo que comenzar a documentar todo en fotos, videos. Y si ya surge la controversia, incorporarlo, por supuesto, en el expediente. Además, por ejemplo, en controversias de construcción podemos pedirle al perito que haga una maqueta virtual. Por ejemplo, que compare frentes liberados versus frentes construidos para que los árbitros, en vez de leer 50 páginas de la pericia, que por supuesto también se tiene que leer, pero además puedan verlo directamente en una imagen y entenderlo mejor. Si se puede utilizar BIM, mejor aún. Infografías, ilustraciones, en el futuro probablemente también realidad virtual. Todas estas son maneras de ser más visuales. Ahora, ¿cómo actúa? ¿Cómo influye todo esto en la actuación de nuestro prototipo de árbitro Sebastián en audiencias virtuales? Y acá quiero resaltar algunas investigaciones. Por ejemplo, Heinz nos cuenta que de 211 audiencias para fijar fianzas en cortes de inmigración, los defendidos podían elegir aparecer por video o por persona. Entonces, nuevamente, la diferencia está entre si hubo algún efecto en el hecho de usar video en vez de dar la declaración o dar el testimonio a través de cara a cara. ¿A qué porcentaje se le denegó salir bajo fianza de estas personas? Quienes pidieron salir bajo fianza cara a cara tuvieron un ratio de 22% de rechazo. Pero quienes en cambio tuvieron la oportunidad o solicitaron y se les concedió la oportunidad de acudir de otra manera, tuvieron un ratio de 50% de rechazo. Es decir, cuando yo estoy solicitando esta fianza a través de una pantalla, de una videoconferencia, la probabilidad, en este caso particular, es lo que saca esta investigación, la probabilidad de que me rechacen ese pedido fue más que el doble. Más que el doble solamente por el medio a través del cual yo estaba comunicando mi pedido. Y esto es confirmado por muchos estudios. Por ejemplo, Keith nos cuenta, es más probable que los inmigrantes sean deportados si tienen que aparecer por video en vez de ir físicamente a la corte. Quienes buscan asilo tienen el doble de probabilidades de ganar el pedido si acuden en persona en vez de aparecer por video. Entonces vemos que hay un impacto profundo en las decisiones. Estas videoconferencias, las audiencias virtuales, pueden generar un impacto profundo en las decisiones si no tenemos cuidado. ¿Cuál es mi recomendación frente a ello? Simplemente ser más persuasivo. Algunos tips, ya estoy por terminar. ¿Cómo ser más persuasivo? Por ejemplo, comienza con un bang, repite, termina con un boom. Ese es un principio psicológico de primacy and recency. Tu audiencia presta más atención al inicio y al final del discurso. Al inicio, ¿por qué? Porque se están haciendo una idea de quién eres, se están construyendo una historia en su cabeza de quién eres tú. Entonces te conviene, a ti como litigante, no desperdiciar esos minutos de oro. En esos primeros minutos, introducir tu mejor evidencia. De una vez decir el eslogan, no pierdas tiempo diciendo, bueno, mi nombre es José María, vengo representando a tal persona, haciendo introducciones que no vienen al caso. Aprovecha esos minutos de oro con tu mejor evidencia. ¿Por qué? Porque luego esa evidencia está siendo introducida en el momento de mayor atención y luego cuando el árbitro vaya construyendo esa idea, esa historia de qué le vienes a contar, va a tener en cuenta esa evidencia. Cuenta una historia para captar la atención del jugador, persuadirlo y generar mayor recordación. Reflexiona sobre las emociones que quieres transmitir. Cada una está asociada a diferentes tendencias cognitivas. Y la regla 3, el principio psicológico que quizá más me gusta y más utilizo, esta diapositiva es reflejo de ello. 3 es el escalón mínimo de capacidad de almacenamiento en la memoria de trabajo.
prueba mencionando las 3 pruebas más importantes, las 3 razones por las cuales debes ganar el caso, parte de la línea de tiempo de 3, juega con esta regla de 3 porque es muy persuasiva. En esta exposición lo que he tratado de hacer es reflexionar sobre los efectos que tiene esta nueva tecnología en nuestra conducta en una audiencia virtual. Y creo que este último ejemplo con el cual los dejo refleja el punto. En 1950 no existían mix para hacer tortas. Esto nos cuenta Ariel en el libro Payoff. Entonces, ¿qué sucede? En 1950, en los 50, se introduce, Betty Crocker introduce estas mezclas para hacer tortas. Pero las ventas caen masivamente. ¿Qué sucedía? Que las personas, quienes estaban ahí, querían seguir haciendo la mezcla. No sentían tanta satisfacción, porque ya no podían decir, podían sentirse orgullosos, ya no los podían felicitar por haber hecho la torta. ¿Por qué? Porque no la habían hecho ellos, era un mix. ¿Qué sucede a continuación? Se introduce una mezcla, pero en la cual además la persona que está haciendo la torta tiene que ponerle los huevos. ¿Qué sucede? ¿Qué pasa luego? Las ventas incrementan masivamente. Este ejemplo nos sirve para reflexionar que innovar no se limita a adoptar nueva tecnología. La tecnología por sí sola es insuficiente. Hay que verificar el impacto que tiene en las personas, aprovechar sus oportunidades y corregir sus deficiencias. Lo que trato de hacer en esta exposición es justamente eso. Ver el impacto que tienen las personas en las audiencias virtuales, tratar de que podamos aprovechar sus oportunidades, pero también entablar una conversación sobre cómo en el futuro vamos a poder corregir las deficiencias que trae frente al arbitraje. Muchísimas gracias. Gracias, José María. Gracias, Malcolm. Excelentes presentaciones de ambos. Ahora nos quedan pocos minutos, pero queremos formularles unas preguntas del público que hemos ido recibiendo. Entonces, la primera es para Malcolm. Malcolm, nos comentaste que cuando estamos en una audiencia, lo ideal sería tener un plano medio corto. Pero José Adolfo nos pregunta si estamos en una audiencia y al mismo tiempo tenemos que compartir una pantalla para enseñar documentos. Si estamos en un plano medio corto, tal vez es un poco muy lejano. ¿Qué nos recomendarías en esos casos? ¿Siempre utilizar ese plano o algo más cercano? Bueno, efectivamente, acá hay una cosa importante que tener en cuenta, y es esto último con lo que terminé y que de alguna manera refirió también José María, ¿no? El pensamiento visual. O sea, hay que confiar mucho más en la información que yo voy a compartir visualmente que en mi imagen en la pantalla. Es más, yo hasta les recomendaría, esto implica mucho manejo, yo lo sé, pero hay que tratar de liderar la comunicación lo más posible. Yo les recomendaría que le propongan a las personas que los van a escuchar que vayan a pantalla completa y que eliminen la visión de ustedes. Y que o sea, hay que confiar en que lo que nosotros mostramos sea esencialmente nuestra pantalla con las imágenes que estamos tratando de transmitir y que solo sea nuestra voz la que se oye. Y claro, hay que trabajar ahí también el manejo de la voz, ¿no? Eso no quita, sin embargo, que efectivamente la otra forma es que estemos en un plano más o menos como el que tenemos ahora, seguro la mayoría, que es en el que están todas las barritas en la parte superior, ¿no? Y solo se comparte la parte baja de la pantalla, o mejor dicho, los 3/4 de la pantalla con la imagen. Igual, en realidad igual. O sea, podrías efectivamente pasar de un plano lejano, digamos que como el que estoy haciendo yo ahora, adrede, a acercarte más. O sea, digamos, si acercas un poco tu columna hacia la cámara, naturalmente vas a ir hacia un plano, hacia casi un primerísimo plano de tu rostro. Y sí, se va a notar un poco más tu rostro, mientras que en la parte baja se está notando toda la información que estás compartiendo. Eso te puede convenir, ¿sí? Acercarte, pero yo insisto, eso me parece un plus. Creo que lo más importante es lo anterior, tratar de que la gente, ya sea que vaya a pantalla completa o no, o sea, incluso si se queda en esta forma de pantalla, que probablemente es la que tenemos la mayoría, con los cuadritos arriba y los 3/4 de la pantalla compartiendo la imagen, incluso ahí tratar de que lo que mostramos visualmente sea tan atractivo
que a nadie le provoque mirarnos, ¿no? Y que cuando querramos que alguien nos mire, en realidad dejemos de compartir y vayamos nosotros directamente a que nuestro rostro esté en la casi totalidad de la pantalla. Entonces hay que ir jugando me parece más que nada con ese ir y venir, más que con el ángulo cuando estoy chiquito. Porque la verdad es que no va a cambiar tanto. O sea, entre que me vean así y me vean así, tampoco es que cambie una brutalidad, ¿no? Y sinceramente no deberían mirarme a mí, debería ser atractivo lo que tengo. Sí, claro, si solo tengo letras y letras y letras, que es algo que uno hace también con el PowerPoint presencialmente, ¿no? O sea, si solo tengo letras y letras en un PowerPoint, evidentemente mirar el PowerPoint no va a ser atractivo. Eso hay que evitarlo. Perfecto, muchas gracias. José María, después de tu presentación me quedó realmente la intriga de cómo imaginas que sean las audiencias virtuales en el futuro. ¿Qué me cuentas? Bueno, espero estar vivo. No, yo creo que sí, pero, o sea, creo que lo primero en lo cual va a ir saliendo, porque van a ir habiendo cada vez más problemas con estas audiencias virtuales, sobre todo creo yo en la justicia ordinaria, digamos, ¿no? Porque ahí hay un mayor problema de acceso a la justicia, es que vamos a tener que adaptar las videoconferencias a las necesidades específicas de la comunidad legal. Entonces creo que lo que va a suceder ahí es que vamos a ir migrando hacia otro tipo de videoconferencias. De hecho, justo estaba viendo, si me permiten nuevamente proyectar, y me refiero a esto. En este tipo de videoconferencias, que ese es un proyecto Court of the Future, uno simplemente se puede conectar, por supuesto, ahora es con todo esto, ¿no? Es demasiado, diría yo. Mi pronóstico, mi esperanza es que luego se pueda conectar uno a través de unos lentes de realidad virtual, pero digamos, el punto es que uno se conecta y puede ver a todas las personas de cuerpo completo, como si todos nos transportáramos a la audiencia. Y creo que hacia eso vamos a ir virando. Me parece muy... o sea, quisiera estar vivo, y creo que sí lo voy a estar nuevamente, para el momento en que comenzamos a discutir esas cosas, porque se va a transformar totalmente todas nuestras nociones del derecho. Van a haber unas discusiones muy profundas, por ejemplo, sobre el debido proceso, porque por supuesto, si ya se puede utilizar ese tipo de tecnología para que el árbitro pueda transportarse a la sala de audiencias, el siguiente paso es que también los litigantes vamos a querer utilizarla para otro tipo de cosas. Por ejemplo, como prueba. ¿Qué mejor sería, por ejemplo, poder transportar en casos de la justicia ordinaria, al juez a la escena del crimen y que él pueda ver una reconstrucción de cómo se acuchilló a la persona? O, en casos de construcción, transportar al juez para que se meta dentro del ducto, cosa que físicamente es imposible, digamos, el ducto es muy chico, para que se meta dentro del ducto y pueda ver qué sucedió específicamente, cuál fue la falla. Ahora, digo que eso va a traer muchas discusiones porque ahí ya los jueces, los árbitros, los jurados van a tener un rol totalmente distinto. Ya no van a ser terceros imparciales, van a ser casi testigos. Entonces van a haber discusiones muy grandes sobre lo que significa el debido proceso. Si vamos a dejar que la persuasión siga avanzando, o si más bien vamos a ponerle un stop, un pare, y tratar de proteger el debido proceso. Yo quiero llegar a ese punto de justamente poder discutir cómo se va a transformar la justicia y nuestra noción de justicia en el futuro, y creo que eso va ligado, por supuesto, a la tecnología. Perfecto, muchas gracias. Como conversamos también la semana pasada en el webinar que tuvimos con Patricia Saiz, realmente creemos que las audiencias virtuales han llegado para quedarse, así que estoy segura que todos nosotros vamos a ver los desarrollos. Les agradezco de nuevo muchísimo por la excelente presentación de ambos. Creo que ha sido muy ilustrativa y hasta divertida. Y bueno, a todos los usuarios también, gracias por estar conectados y los esperamos el próximo viernes a las 11. Vamos a tener otro webinar con los árbitros, ya estaremos publicitando.